Bienvenidos una vez más a mi canal, donde nos sumergimos en el apasionante universo de los actores y actrices turcos, sus romances, sus secretos y por supuesto sus mejores looks. Hoy, como ya saben, nos vamos a sumergir en las profundidades de una de las parejas más comentadas, más queridas y que honestamente todavía extrañamos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y por supuesto, no nos quedaremos solo en el recuerdo de Love is in the air *. Hoy vamos a desentrañar qué es lo que Kerem Bürsin busca realmente en una mujer, cuál es su idea de la mujer ideal, analizando sus declaraciones, sus entrevistas y por supuesto, ese vestido que siempre nos dejará suspirando. Prepárense para un análisis profundo para explorar las capas de un hombre que, más allá del atractivo físico y el éxito profesional, parece valorar la autenticidad y la conexión emocional por encima de todo. Para los que recién se suman a esta comunidad, o para refrescar la memoria, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja estrella de la serie Love is in the air *, la cual, como bien saben, conquistó corazones en todo el mundo. ¿Quién no se enamoró de Serkan Bolat y Eda YLDZ? La química en pantalla era innegable, una chispa que trascendió la ficción y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Aunque lamentablemente y a pesar de todo el cariño del público, su historia de amor fuera de la pantalla ya no sigue vigente, su relación, tanto dentro como fuera del set, dejó una huella imborrable. Y es precisamente esa huella la que nos impulsa a este vídeo, a querer saber más, a desentrañar qué pensaba Kerem sobre el amor, sobre Hande y sobre la imagen de mujer ideal, que, de alguna manera, todos tenemos en la cabeza, ¿verdad? Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y análisis, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y, de esa manera, no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. No se lo pierdan, porque vienen muchos más. Suscríbanse para que no se pierdan nada, y así me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles todo el chisme que aman. Ahora sí, empecemos por lo que todos quieren saber. ¿Qué busca Kerem Bürsin en una mujer? ¿Cuál es el perfil de la mujer que puede cautivar a este galán turco? A lo largo de su carrera, Kerem ha dejado entrever algunos detalles sobre sus ideales. No es alguien que se limite a hablar de aspectos superficiales, de belleza física o de intereses banales. Para Kerem, la conexión intelectual y la compatibilidad emocional son fundamentales. Él valora la inteligencia, la independencia, la sinceridad y, sobre todo, la capacidad de comunicarse abiertamente. Busca a alguien con quien pueda mantener conversaciones estimulantes, alguien con quien pueda reír a carcajadas, y sobre todo, con quien pueda ser él mismo sin máscaras, alguien que lo acepte con sus virtudes y defectos. No es un hombre que busque una figura perfecta, sino una compañera que comprenda la complejidad del ser humano. En entrevistas en redes sociales y en sus declaraciones más personales, Kerem ha destacado la importancia de la empatía y la generosidad. Le atraen las personas que se preocupan por los demás, que tienen una visión del mundo amplia y que se involucran en causas sociales. Esto nos dice mucho sobre su forma de ser, sobre los valores que él tiene. Busca una compañera que comparta sus principios, que tenga una mentalidad abierta, que no tema expresar sus opiniones y que, sobre todo, tenga la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Kerem es un hombre que se preocupa por el mundo, que se interesa por las problemáticas sociales y que no duda en alzar la voz por lo que considera justo. Por eso busca una pareja que comparta su misma sensibilidad y sus mismos ideales, alguien que esté dispuesta a construir un futuro mejor juntos. Ahora hablemos de Hande Erçel. Durante su relación, Kerem siempre se mostró respetuoso y admirativo hacia ella. La describía como una mujer talentosa, trabajadora y con un gran corazón. Reconocía su profesionalismo, su dedicación y su belleza, tanto interna como externa. No es casualidad que la admiración fuera mutua, y su relación parecía ser de apoyo y crecimiento mutuo, donde ambos se motivaban y se impulsaban a ser mejores personas. En las entrevistas, solía destacar sus cualidades y su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida. En muchas ocasiones, se le veía compartir palabras de halago hacia Hande, lo que siempre fue interpretado como una muestra de afecto y respeto genuino, de un amor sincero que trascendía el simple atractivo físico. Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación y la interpretación, porque, aunque nunca lo dijo directamente, muchos fans y medios interpretaron que Hande encajaba en gran parte con el perfil de mujer idea. Que Kerem describe.
Su independencia, su talento, su belleza, su involucración en causas sociales. Todo esto encajaba con lo que Kerem parece valorar en una pareja. Ande es una mujer fuerte, decidida y con una gran proyección profesional, con un talento innato para la actuación y una belleza que cautiva a todos. Su éxito en la industria del entretenimiento turco es innegable, y su compromiso con causas sociales demuestra su sensibilidad y su preocupación por el mundo que la rodea. Es una mujer que sabe lo que quiere y que lucha por conseguirlo. Sin embargo, hay que recordar que una relación es mucho más que una lista de cualidades, es una conexión emocional, una complicidad y una comprensión que solo se puede construir con el tiempo. No se trata solo de encontrar a alguien que cumpla con un determinado perfil, sino de encontrar a alguien con quien te sientas conectado, con quien puedas ser tú mismo, con quien puedas compartir tus sueños y tus miedos. Ahora, el momento estelar. El famoso vestido. ¿A qué vestido me refiero? Bueno, a ese vestido que Ande lució en. Pero, ¿qué representa ese vestido, ese look en particular? Para muchos representa la elegancia, el buen gusto, la sofisticación y el cuidado por los detalles. Ande tiene un estilo muy particular, a veces sofisticado, otras veces más casual, pero siempre elegante y con un toque moderno siempre a la vanguardia. Y Kerem, como buen conocedor de la moda, seguro que ha apreciado el estilo de Ande. El vestido, en este caso, puede simbolizar la elegancia, el buen gusto, el cuidado por los detalles, características que de alguna manera también se pueden asociar a la imagen de la mujer ideal de Kerem. No es solo una cuestión de estética, sino de la actitud, de la confianza y de la forma en que una mujer se proyecta al mundo. El estilo de Ande, su forma de vestir, su manera de combinar prendas y accesorios, refleja su personalidad, su carácter y su buen gusto. Es una mujer que sabe lo que le gusta y que no tiene miedo de expresarlo a través de su imagen. Y Kerem, como buen admirador de la belleza, seguramente habrá apreciado ese detalle. Pero, ¿qué es lo que realmente enamora a Kerem? ¿Qué es lo que lo atrae de una mujer? No se trata solo de un vestido, de un físico perfecto, o de una lista de cualidades predefinidas. Lo que enamora es la conexión emocional, la complicidad, la capacidad de compartir sueños y experiencias, de apoyarse mutuamente en los buenos y malos momentos. Es la química, esa magia que se crea entre dos personas y que las hace únicas. No es cuestión de encontrar a la mujer ideal, sino de encontrar a la mujer adecuada para ti, a la persona que te complemente, que te haga reír, que te entienda y que te ame por quien eres, con tus virtudes y tus defectos. Es encontrar a alguien con quien puedas construir una historia, con quien puedas compartir tu vida y con quien puedas ser feliz. Volviendo al tema de Ande, es evidente que ambos construyeron una relación especial. Y aunque ya no estén juntos, el cariño y el respeto mutuo parecen mantenerse. Las relaciones, como la vida, están llenas de cambios y de momentos. Lo importante es aprender de cada experiencia y llevarse lo mejor de cada persona que pasa por tu vida. En el caso de Kerem y Ande, su relación nos dejó grandes momentos y nos demostró que es posible encontrar el amor en el trabajo y que es posible construir una relación basada en el respeto, la admiración y el cariño. En resumen, hoy hemos hablado sobre la idea de la mujer ideal según Kerem Bürsin, analizando algunos de sus comentarios y relacionándolos con la figura de Hande Erçel. Hemos visto que para Kerem, la inteligencia, la independencia, la empatía y la conexión emocional son fundamentales. Y aunque no lo hemos mencionado explícitamente, la admiración que sentía por Hande y viceversa, nos da una idea de cómo se construyen las relaciones significativas, de cómo el amor puede surgir y crecer en el día a día. Es importante recordar que la búsqueda de la mujer ideal es algo muy personal y subjetivo, y que cada persona tiene sus propias preferencias y sus propios valores. Lo que para uno puede ser atractivo, para otro puede no serlo tanto. Lo importante es encontrar a alguien que te haga feliz, que te complemente y que te apoye en tus sueños. La relación de Kerem y Hande nos dejó grandes enseñanzas, y nos demostró que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar, y que aunque las cosas no siempre salgan como esperamos, lo importante es disfrutar del camino y aprender de cada experiencia. Quiero agradecerles muchísimo por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si tienen alguna opinión sobre el tema, no duden en dejarla en los comentarios. ¿Creen que Hande encajaba con la imagen de la mujer ideal de Kerem? ¿Qué otros aspectos creen que son importantes en una relación? ¿Qué es lo que ustedes buscan en una pareja? Me encantaría leer sus
comentarios y debatir con ustedes. Los leo a todos. Y no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Besos y abrazos. Y recuerden seguir soñando con el amor y la magia de las series turcas. Hasta la próxima.